Ya, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Arre de Troya. Disculpen por estos 10 minutos de demora. Salí 8:20 de mi casa, pero el tráfico en la vía expresa era realmente criminal. Hemos estado, vine en taxi, aproximadamente 45-50 minutos atorados sin poder avanzar. Al parecer eran delegaciones diplomáticas las que no nos permitían pues avanzar y poder llegar al cercado de Lima. Pero claro que estoy aquí, como siempre, por supuesto, y con muchas ganas de arrancar este programa porque creo que hay asuntos de los que no se están hablando. Por ejemplo, de la masacre en Colcabamba. Este medio, ustedes saben que además de tener un programa o un canal de televisión, que es donde yo me encuentro ahora, que presenta diferentes opciones, tiene principalmente, y desde hace muchos años, un diario, ¿ok? Que es este, impreso, La República. Y la unidad de investigación ha hecho realmente un reportaje magnífico, magnífico, para conocer la verdad. Mientras todos hemos estado ocupadísimos en el tema electoral, en la primera vuelta, en la segunda, ahora inmersos evidentemente en la municipal y en la contienda para elegir gobernadores regionales, consejeros, vicegobernadores, etcétera. Este grupo de periodistas, liderados por Ángel Páez, se ha concentrado en tratar de encontrar la verdad y sobre todo justicia para los 5 jóvenes que fueron asesinados a sangre fría en Huancavelica. Sí, es cierto, quienes dispararon han recibido una prisión preventiva de 12 meses, pero van a salir, van a ser procesados por el fuero castrense y no les va a pasar absolutamente nada cuando las necropsias, las pruebas balísticas y todo lo que yo tengo aquí en mis manos demuestran que ni siquiera les dieron la oportunidad de salir del vehículo en el que se encontraban para poder explicar que ellos no eran narcotraficantes. Se acercaron con armas letales y los mataron de una manera que es verdaderamente terrorífica. Toda la verdad hoy aquí en Arre de Troya con Ángel Páez y más adelante vamos a tener al senador electo, porque además ya recibió su credencial, no, pero ha sido proclamado, o sea, ya es por el buen gobierno. Aprovechando que Jorge Nieto no vino ayer y que Jorge Gavidia se convirtió en el proceso electoral en una de las principales piedras en el zapato, por decirlo de alguna manera, del candidato. ¿Por qué? Por una sentencia por el delito de estafa. Resulta que el diario El Comercio, como lo informamos ayer, ha reportado que además hay otra nueva denuncia por el presunto mismo delito y omisión de alimentos y otras situaciones que creo yo que, tratándose de alguien que va a ocupar un escaño tan importante, ahorita, el próximo mes, tiene que aclarar. No a mí, sino a todas las personas que por supuesto me están viendo y a quien les agradezco por la espera, por la paciencia y por estar aquí incondicionalmente. Gracias. Yo estaba en el auto muy pendiente de si la gente se iba enganchando, ¿no? Y ahí estaban ustedes aguardándome. Muchísimas gracias. A ver, pongan like. Es muy importante que pongan like, dedito para arriba, para que este video se viralice y para poder ya arrancar el desarrollo del programa, porque tenemos muchísimas cosas el día de hoy y obviamente no quiero dejar ningún cabo suelto. Primero quiero hacer un breve comentario. Mi productora me va a matar si es que realmente pues me extiendo mucho porque el tiempo no nos va a alcanzar. Te prometo, Janet, que sí, que va a alcanzar. Pero no soporto la doble moral. Y ayer he estado hasta muy tarde activa en Twitter porque estaba a la par viendo televisión nacional, cosa que no hago hace mucho, noticieros, programas de entrevistas, etcétera. Y me alegraba por un lado que las voces principales, no aquellos que presentan noticias, sino aquellos que opinan, aquellos que entrevistan y demás, periodistas que tienen un espacio un poco más amplio, realmente se sintieran pues vulnerados en su derecho al voto, que se sientan molestos por este discurso de fraude que Roberto Sánchez está empleando. Cuando él mismo ha dicho, no en una, sino hasta en 5 oportunidades, cuando ya había pasado una segunda vuelta, que si ganaba o perdía, él iba a reconocer
los resultados oficiales. Ya a estas alturas, Keiko es la nueva presidenta de la República, guste o no. Y Roberto Sánchez es el nuevo fraudista. Aquí hay algo que ha sucedido y que me parece que muchos en realidad no terminan de entender. ¿Ok? Keiko Fujimori ahora resulta ser la abanderada de la democracia y la que critica con su fuerza, con su gente, la postura absurda, obviamente, y totalmente irrespetuosa hacia el voto popular de Roberto Sánchez, olvidándose que fue ella la que inició toda esta cantaleta del fraude en el año 2021. Si hablamos de fraudistas, por supuesto Roberto Sánchez, por supuesto Rafael López Aliaga después de la primera vuelta, y más que por supuesto con Keiko Fujimori, que nos tuvo durante meses haciendo campaña y diciendo que Pedro Castillo era un presidente de la República que no merecía estar en Palacio de Gobierno porque habían hecho trampa las entidades electorales, coludidas con partidos políticos, con veedores, con personeros, y eso fue mentira. Y fuimos muchos los que nos comimos harto pleito por defender el voto del pueblo y decir no hubo fraude. Y lo dijimos también con Rafael López Aliaga. No hubo fraude. López Aliaga no pasó una segunda vuelta. Pasó Keiko y pasó Roberto Sánchez. Y ahora toca, si realmente eres una persona consecuente que busca la verdad, decirle lo mismo a Roberto Sánchez. Señor Sánchez, no hubo fraude. Reconozca usted los resultados y cuando llegue el momento, deséle lo mejor a Keiko Fujimori. Que no creo que Keiko Fujimori dé lo mejor. Yo creo que ella hasta hace una semana tenía dos opciones: de convertir este país, siendo ya jefa de Estado, en una dictadura, o reivindicar las atrocidades del ex dictador, de su padre, porque ella abraza ese gobierno o esos gobiernos. Sin embargo, ojalá que me equivoque, pero tengo dudas que verdaderamente este país pueda salir adelante, que este país pueda crecer. Y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de lo más importante, que son las personas. Porque cuando tú no reconoces los derechos humanos y cuando estás protegiendo a asesinos con uniforme, solamente, únicamente, exclusivamente, para tenerlos de tu lado. ¿Y por qué no pensar en dar en cualquier momento un golpe de Estado, como lo hizo su papá el 5 de abril de 1992? Es algo que habla muy mal de alguien que todavía ni siquiera recibe la banda presidencial. Por un lado tenemos a un fraudista y por otro lado tenemos a una señora que, sin tener la fuerza del poder ejecutivo en sus manos, con el legislativo con el que ha gobernado durante los últimos 13 años por lo menos, para no decir 15, ha destruido la constitución política. Ayer ha hecho nuevos cambios en el Código Penal y todo esto para fortalecer a delincuentes, policías y militares, porque hay muy buenas personas en las Fuerzas Armadas. Y que quede claro algo: cuando se dice en este programa que Roberto Sánchez ganó en el Perú, es porque Roberto Sánchez obtuvo mayor cantidad de votos en el territorio peruano. No estoy diciendo que Roberto Sánchez ha ganado las elecciones, estoy diciendo que la triunfadora es Keiko Fujimori. Porque finalmente ella no solamente alcanza a Roberto Sánchez, sino que lo sobrepasa, llevándole ya una diferencia de más de 42.000 votos, gracias al voto extranjero. Un voto extranjero que en este programa también se ha defendido. Mientras muchos decían, salgamos a la calle, fraude, ha habido trampa por el embajador de Estados Unidos, que sí, es bastante metete, figuretti, y Donald Trump ayudó. Por favor, basta de teorías producto de mentes que solamente conspiran. Ganó. Y el peruano que vive en Medellín, en Guayaquil, en Madrid, en Washington, Nueva York, Buenos Aires, tiene todo el derecho de votar y de que ese voto, esa decisión sea reconocida, como aquellos peruanos a los que la derecha quiso minimizar y que son los que votan en las famosas mesas 900. ¿No se dan cuenta ustedes, en serio, que aquí ha pasado algo que a los únicos que beneficia son a estos dos postulantes? Si ya hay una división entre la izquierda y la derecha, ahora somos los ciudadanos los que estamos en guerra, unos porque defienden
el fraudismo, otros porque están en contra del fraudismo, y quienes están en contra del fraudismo, me incluyo, tienen dos opciones: o abrazar a Keiko Fujimori y creer que ella es la demócrata, haciéndose los de la vista gorda y no recordando lo que pasó no hace 20, 30 años, lo que pasó hace 5 años, cuando desestabilizó a este país, y lo que pasó mucho antes, cuando tuvo 73 parlamentarios de Fuerza Popular en el Congreso de la República y destruyó lo poco que nos quedaba de institucionalidad y democracia. Y los que evidentemente dicen, sí, ganó Keiko, no hubo fraude, pero no estoy contenta, porque me da terror lo que puede hacer esa mujer con la varita mágica que te da tener aquí en la mano al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y de pronto también al Poder Judicial. Y por el lado de Sánchez están los que dicen fraude, 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 que están absolutamente equivocados, porque una cosa es que quieran o hubiesen deseado que Sánchez llegue al poder, pero no llegó, y por lo tanto eso no te da derecho a desconocer lo que la mayoría decidió. Y por otro lado, quienes tienen una postura mucho más democrática y dicen, sí, pues yo hubiera preferido a Sánchez, pero no ganó. Se tiene que respetar y a estar vigilantes. Nos están dividiendo a nosotros, al pueblo, que tenemos que estar más unidos por lo que se viene, porque a la hora de la hora, por más intenciones que pueda tener Fuerza Popular ya en Palacio de Gobierno, el pueblo seguirá siendo el pueblo. Y la voz del pueblo dicen que es la voz de Dios. Eso quería decir antes de empezar el programa, solamente para aclarar a algunas personas que están tan interesadas en tergiversar los comentarios, el contenido de este espacio, para luego hacer algunos clips, videos en TikTok y hacerme pasar por alguien que no soy. Pongan todo el programa o pongan extractos, pero sin manipular, sin trastocar. ¿Ok? La porción de Arde Troya que les conviene promover. Yo era decidísima que me hagan publicidad, pero no corten, peguen, corten, peguen, corten, peguen, o se vuelen la parte donde digo que efectivamente Roberto Sánchez es un fraudista y donde digo efectivamente que me muero de miedo de lo que pueda pasar con Keiko Fujimori, por lo que terminó haciendo el fujimorismo ayer, aprovechando obviamente esta intención desesperada, ¿no? Desesperada por ampliar la legislatura. Era más que obvio que el Parlamento estaba ganando tiempo para aprobar a último minuto leyes para favorecer a malos policías, a malos militares, a delincuentes, a criminales. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo del Congreso de la República ha sido realmente criminal. Han votado a favor de 2 leyes. Una ya se terminó de aprobar, que tiene que ver con esta situación tan peligrosa de que militares y policías que cometen delitos sean procesados por fueros castrenses. Es decir, ok, te vas para que eres militar. Un militar te va a procesar, te va a investigar. Tú eres policía, ok, un policía te va a investigar. No te vas a la justicia ordinaria. ¿Perdón? Van a salir todos libres. A todos les van a perdonar la vida, como pasó en el gobierno de Fujimori. No nos olvidemos del padre, de Alberto Fujimori. Impunidad absoluta, sobre todo para aquellos que cometieron crímenes durante su gobierno. Porque claro que los militares tenían que ir a las zonas de guerra a luchar contra los malditos genocidas llamados terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Claro que sí, pero eso no te da derecho para matar inocentes. Eso no te da derecho para violar mujeres campesinas. Eso no te da derecho para desaparecer gente. Eso no te da derecho para esterilizar de manera forzada a quienes engañas, sometes con mentiras a una camilla y les ligas las trompas para que no tengan más hijos. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay procesos todavía pendientes. Ojo, no, eso simplemente ni siquiera es que se va a estancar. Va a desaparecer, se va a archivar todo. Y los que están en la cárcel ya no solamente tienen la ley de amnistía si cometieron delitos casualmente en esa época, antes del 2003. Ahora, claro, los van a procesar sus amigos. Y eso ya ha sido aprobado. Fina cortesía de, obviamente, Fernando Rospigliosi. Fernando Rospigliosi.
Acá tenemos el cuadro de congresistas para saber cómo fue la votación. Esto que se decidió ayer en el Parlamento de otorgar impunidad a malos policías y militares, gracias a la congresista Flor Pablo, que compartió en redes sociales esta información. Los que votaron, pues, a favor de Fuerza Popular, todos: Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Rosángela Barbarán, Eduardo Castillo, Héctor Ventura, Marta Moyano, Tania Ramírez, Jenny López, Alianza para el Progreso, María Acuña, Lady Camones, Roberto Quiabra, Luis Cordero, Magali Ruiz, Honor y Democracia, José Cueto, Gladys Echaíz, Jorge Montoya, Javier Padilla, de Renovación Popular, Bazán, Patricia Chirinos, Noelia Herrera, de Acción Popular, varios niños, y Luis Aragón, Iris López, Pedro Martínez, de Avanza País, Roselía Murús, Diana González, Carlos Paredes, José Williams, No Agrupados, Kira Alcaraz, Raúl Doroteo, Lealtad Nacional, José Arriola, Juan Burgos, Somos Perú, ahí están los 6, Alfredo Zurín, Jorge Morante, Ana Segarra, Oscar Sea. Ténganlo, hagan una captura de pantalla si pueden, si me están viendo, para no olvidar quién es quién. ¿Quién es quién? ¿Ok? Sería bueno, digo, hacer un poco de memoria. No es posible que estemos en el 2026 y nos olvidemos de lo que pasó en el 2021. ¿Tan frágil es la memoria o es tan selectiva? Yo optaría por la segunda opción. Por la segunda opción. Cuidado, el Perú está en riesgo. Creo que estaríamos en la misma situación si Roberto Sánchez estaría ya, obviamente, consolidado como ganador. Si lo único que faltase fuera la proclamación y, obviamente, la ceremonia oficial, como es el caso de Keiko Fujimori. Pero créanme que Keiko Fujimori seguirá siempre siendo la más peligrosa. Más peligrosa. Porque tiene más poder, porque es más adicta al poder. Y en el caso de Roberto Sánchez, qué vergüenza. Se puso el sombrero de Castillo y se disfrazó de él, del profesor Chotano, para postular a las elecciones. No ganó y se disfrazó de Keiko Fujimori, porque ahora es un fraudista. Igualito, copy-paste de lo que hizo la lideresa de Fuerza Popular allá en el 2021. Algunos medios de comunicación, hoy, portada, ¿no? El fraudista, el antidemocrático, por supuesto. Muy bien, voy a comprar ese diario. ¿Y por qué no decían lo mismo en el 2021? ¿Y por qué cuando López Aliaga inició toda esta cantaleta diciendo que le habían robado los votos, amenazando con violar con un morrocoy al jefe del Jurado Nacional de Elecciones, no dedicaban titulares también diciendo aquí el fraudista Rafael López Aliaga? Miren, lo puedo entender por parte de la ciudadanía cuando no se tiene mucha información. Por lo tanto, no existe esa capacidad de atar cabos y concluir en lo que realmente está sucediendo. Te quedas con parte de la historia y obviamente tu comentario, tu crítica, no va a estar jamás aterrizada porque no tienes todos los elementos para formarte una opinión. Pero la prensa, estamos peor que los 90s. Peor que los 90. Gracias a Dios que existe el mundo virtual y medios alternativos donde por lo menos existimos quienes todavía, pese al temor que nos pueda presentar o hacer sentir lo que quizás pueda suceder, salimos y hablamos y nos la jugamos. Y no porque somos los justicieros, no porque nos creemos superiores en lo absoluto, simplemente porque sabemos que el periodismo es eso, decir la verdad, contar las cosas tal cual se dieron, y lo otro es una opinión. En fin, el Congreso además, porque ayer fueron dos barbaridades, claro, tenían que al toque ver el tema. El asunto Colcabamba, que lo vamos a tocar en este programa, ni siquiera lo mencionaron. Hay que ser bien desgraciados. 5 chicos muertos que no eran narcotraficantes, que no tenían armas, que no representaban un peligro para nadie, acribillados en una madrugada. Uno de ellos se salvó, testigo, habló, salieron los certificados, salieron todos los peritajes que tengo aquí que demuestran que efectivamente no solamente hubo un uso excesivo de la fuerza, como concluye la Fiscalía, sino que aquí hubo un ensañamiento contra gente inocente. Más muertos, sigamos sumando, ya no importa, sucedió en Huancavelica, mientras no sea en Lima. En fin, ¿qué pasó?
Policías y militares van a ser procesados por la justicia ordinaria, eso ya lo dije, y el Congreso aprueba ley que incorpora delitos de lesa humanidad al Código Penal. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Ah? Sí, sí. Delitos de lesa humanidad se van al Código Penal. Es decir, violamos la independencia absoluta del Poder Judicial. Los malos tienen la mesa servida. Ahí estás tu buffet, sírvete lo que quieras. ¿Ah? Y de paso debilitamos los derechos humanos. Y de paso nos vamos poniendo de a poquito en contra de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de a poco vamos pisoteando lo más importante que tiene cualquier persona, que es la vida. Claro, claro. Protejamos a los militares, que el resto se friegue. Y ayer era increíble en redes sociales diciendo, bueno, pues, pero es que a ellos hay que protegerlos, hay que matar a los terroristas. ¿Qué terroristas? Uno, dos. ¿Pero qué pretendes? ¿Ah? ¿Tratar con mano suavecita, ¿ah? Con tibieza a los criminales extorsionadores y a los militares? ¿Sí? ¿Mandarlos a la hoguera? No. Criminal es criminal. Criminal es el que te arranca la cartera, criminal es el que viola, criminal es el que mata, y lo puedes hacer disfrazado de mecánico o con el uniforme de la policía o de las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que hemos visto y eso es lo que desgraciadamente seguimos viendo. Pero ya está. Desaparición forzada, asesinatos, todos son delitos comunes, acá no pasó nada, ya sabemos lo que nos espera. ¿Ustedes creen que esto es gratis? En política las casualidades no existen. Y nadie, y menos los fujimoristas, dan puntadas sin hilo. Obviamente, Keiko Fujimori se está asegurando a no repetir la historia de Castillo, que se mandó con un golpe de Estado que no pudo ejecutar porque las Fuerzas Armadas le dieron la espalda. Miren todos los regalos que le ha dado, sin ser presidenta, tan solo con su bancada en Fuerza Popular, a las fuerzas militares y a los policías. Imagínense ustedes, les están diciendo, salgan, maten y no pasa nada. Si ya la fregaste, si ya mataste, no te preocupes, te vamos a limpiar. Y ahora que se vienen las marchas, porque van a haber marchas, claro que van a haber marchas y movilizaciones, y espero que sean por la democracia, no por un fraude que no existió. No salgan, en serio, a las calles. No salgan a gastar su energía, su voz y su tiempo para gritar fraude, 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 porque los llama Roberto Sánchez. Porque no existió fraude. Estarían haciendo lo mismo que los porquilovers y que los seguidores de Fujimori. Salgan cuando toque defender la democracia. Si es para protestar contra estas leyes salvajes, maravilloso, porque eso es defender el Estado de Derecho. Escuchemos algunos comentarios de parlamentarios, todavía congresistas, que han opinado sobre el tema. El primero, el todavía candidato, hay que llamarlo así, a la presidencia de la República, Roberto Sánchez. Muy breve, han aprobado nuevas leyes pro crimen, nuevas leyes pro impunidad. ¿Cuál es su reacción? Lamentable, ¿no? Hemos votado en contra. Es lamentable cómo leyes de interpretación auténtica supuestamente incorporan en el Código Penal, ¿no? Dicen para incorporar sugerencias del TC en base al derecho internacional. Mentira, ¿no? En realidad están garantizando con esa regulación la impunidad, ¿no? ¿Están preparando la cancha para un gobierno de Keiko Fujimori? Bueno, está gobernando ya, ¿no? O sea, yo siempre he sostenido que este es el gobierno parlamentario del señor Acano. Señor Sánchez, Estas leyes pro impunidad y toda esta situación realmente es una vergüenza, ¿usted sentaría ¿no? a conversar con la señora Keiko Fujimori y el señor Roberto Sánchez? En miras del nuevo Congreso y el nuevo Ejecutivo. Bueno, ella me invitó hace un tramo a decir conversemos y yo le dije que ya, ¿no? Y le propuse un recuento, ¿no? Pero no sé, pues no sé a qué tiene miedo, ¿no? Yo Pero no si tengo finalmente miedo, gana ella, ¿usted tendría que aceptar o no? ¿O se va Congresista, sus reacciones. Acaban de aprobar leyes que nuevamente favorecen a los uniformados, cuando este mismo Congreso dejó de lado, por ejemplo, lo de Colcabamba. Es una tragedia, ¿no? Yo he sido joven en los 90s y esto es otra vez la impunidad total para policías y militares. Es un día de duelo para el país. ¿Qué están haciendo? ¿De repente están preparando la cancha para lo que va a ser el gobierno de Keiko Es Fujimori? obvio, porque Alberto tuvo que dar un golpe. Ella tiene esta
este pacto de partidos que ya no existen, que han votado a favor de la impunidad. Así que es un día muy triste, muy grave, y cuando se produzcan hechos lamentables, recuerden quién votó en contra y quién votó a favor. Mientras tanto, hay un proyecto de ley esperando, por ejemplo, para bloquear la pesca industrial en áreas naturales protegidas. Hace semanas se está esperando. Esta vez no vemos a una Susel Paredes pues enérgica, vehemente, está triste y preocupada. No queremos ser como Venezuela. Sálvenos Dios. ¿Quién quiere ser como Venezuela? Por favor, como Cuba. Sin embargo, estamos muy cerquita a llegar en el coche y encontrarnos con un cartel que diga Welcome Caracas, bienvenidos a Caracas. Eso es lo que está haciendo Keiko Fujimori, se está llevando todo el poder para ella. ¿No nos estamos dando cuenta? ¿En serio? ¿En serio? ¿Puede más el odio hacia quienes pensamos diferentes y nos proclamamos antifujimoristas? Porque yo eso no lo puedo abrazar, me disculparán. O que también te cae barro por decir que Sánchez está mal de la cabeza y es un antidemócrata porque está gritando fraude cuando no hubo fraude. Ahí está, asume tu voto. Qué alucinante, ¿no? Si votaste por Sánchez, asume tu voto, roja. Ahí está. Si votaste por Keiko, mira pues a quién estás llevando al poder. A alguien que está empachada de poder y que va a hacer lo que le da la gana. Y si votaste viciado, como muchos lo hemos hecho, por temor, porque ninguno de los dos nos representaba, tibia. Por tu culpa ganó Sánchez, perdió Sánchez. Por tu culpa ganó Keiko. Y si Sánchez hubiera ganado, por tu culpa ganó Sánchez. Beneficiaste a que estaba por arriba. Y por tu culpa perdió Keiko. Dejemos de culparnos, por favor. El voto en primer lugar es secreto y es una voluntad absolutamente individual, un derecho. Más bien preocupémonos por el país que ya está construyendo este monstruo llamado Keiko Fujimori. Fernando Rospigliosi. Ya no solamente es vergüenza, tristeza de alguien que en un momento fundó una organización que defendía los derechos humanos, APRODE. Es macabro. Esto es macabro. Escuchemos su exposición, su dignísima narrativa ayer en el Congreso de la República para buscar los votos y aprobar estas dos atrocidades de las que les acabo de hablar. Tiene que ser también un delito dirigido contra población civil, es decir, un grupo humano que no es parte de un combate interno o externo, o sea, delito generalizado o sistemático contra población civil. Cuando hay combatientes armados del otro lado, como eran los terroristas, no hay delito de lesa humanidad. Y por último, tiene que ser con conocimiento de la gente que comete el delito. Tiene que saber que hay una orden para eliminar población. Claro, y hablaba para cuatro gatos, ¿no? Porque a la hora de votar sí se meten por Zoom y obviamente respalda la gran mayoría a este que es el presidente de facto del Perú, Fernando Rospigliosi, ¿verdad? Pero un parlamento, un hemiciclo casi vacío. Porque no les interesa nada y encima, me amplía la legislatura, tengo que trabajar más. La ampliaron para esto, para hacer realidad estas dos nuevas leyes, una aprobada todavía en primera instancia, pero ya está. Fuerza, poder, militares, policías, salgan, maten, porque viene la señora del orden. ¿Qué es orden? ¿Matar inocentes? ¿Qué es orden? Darle impunidad a gente que ha asesinado incluso niños. ¿Qué es orden? Alejarnos cada vez más de las entidades que por suerte nos siguen protegiendo en materia de derechos humanos. ¿Eso es orden? No, gracias. No, gracias. Y mientras tanto, José María Balcázar, ¿no?, les hace un gran regalo. Hay que darles dádivas a los parlamentarios que ya se van, pobrecitos, van a extrañar tanto sus sueldazos, sus bonos, ¿no? Sus regalos por el Día de la Madre, del campesino, del maestro, en fin. Ha aprobado un crédito complementario de 151 millones de soles para el Congreso, obviamente, y así escalar o incrementar la escala remunerativa en un 15%. O sea, este pseudopresidente, este títere del fujimorismo y sus satélites, está agradecido, pues, porque no le han hecho chongo, nadie le dice nada,
desde el Parlamento, que debería de ser el poder fiscalizador del gobierno de turno, porque se fue a Roma, al Vaticano, y llevó a la esposa, llevó a las 2 hijas, no importa que viaje todo el mundo, es la plata del Estado, ¿qué importa? Tengan su platita, ¿ah? Rica forma de despedir a 130, de los cuales por lo menos el 95% son unos impresentables. No se olviden que 80, o no más, 88 de 130 postularon en estas elecciones, con la trampa de, no, yo sé que es un cargo que no se puede, digamos, a que no se puede acceder de manera inmediata. Tienes que postular dejando 5 años. Pero hicieron trampa, pues. En el 2018 el referéndum dijo, no, no, Congreso bicameral, ¿qué nos importa? Vamos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, voy a ser senador, voy a ser diputado. Pero no puede decir es congresista, que no es lo mismo. Y ahí están algunos, por suerte. Solamente van a haber 6 bancadas que representen ambas cámaras en el próximo Congreso Nacional. Muchos recibieron realmente el golpe de la población por ser tremendos estafadores, timadores, ¿no? Ofrecer el oro y el moro y no cumplir absolutamente nada, sobre todo los que representaban diferentes regiones de nuestro país. Pero en fin, así están las cosas. Carlos Álvarez, les cuento que se desafilió de País para Todos, ¿no? Dice que ha marcado distancia porque no está de acuerdo con ciertos lineamientos de su partido, no está de acuerdo con nada en realidad. El señor lo último que le importa es estar metido en política, quiere seguir imitando y parte, digamos, de una experiencia, como quien se va a un spa, fue, vamos a jugar a que de pronto tengo suerte postulando a la presidencia de la República. Y sí tuvo suerte. De hecho, su partido, el que lo albergó, el vientre de alquiler, superó la valla, 5.8%. Lo que pasa es que hay un tema ahí de la distribución de los escaños que no alcanzó que metiera su tienda política, senadores y diputados al próximo Parlamento bicameral. Pero que le fue bien, le fue recontra bien, como a Belmont, que nadie lo sospechaba. ¿Y hay algún tipo de respuesta para aquellos que le dieron el voto a Carlos Álvarez por parte de Carlos Álvarez? No, ya olvídense de mí, yo no los voy a representar para nada. Si me quieren ver, los espero en la estación de Barranco, búsquenme en algún canal digital donde voy a hacer las nuevas imitaciones. Increíble, realmente, increíble. Ya saben cómo están las cosas en el Perú. A policía mata, lo procesa otro policía. Militar mata, te procesa otro militar. Conclusión, impunidad absoluta. Vengan todos a la casita, no de Bad Bunny, sino de Keiko Fujimori. Acá los recibimos felices, los tratamos maravilloso, pero eso sí, me matan a los que marchan. Pero si no han hecho disturbios, que no puedes matar a una persona por hacer disturbios, lo detienes y lo llevas en flagrancia a una dependencia policial para que lo procedan. Ya no importa, tú mata nomás, ¿ya? Si parece revoltoso, lo matas. Como decía el Grupo Colina, ¿se acuerdan ustedes? Sí, un grupo paramilitar clandestino creado desde el Pentagonito, con la veña, por supuesto, Alberto Fujimori y Montesinos, para entrar y matar. Vamos a la cantuta, estos dicen que son terrucos. ¿Sí? ¿Cuál? Estos alumnos, mátalos. El profesor también, vamos, ¿dónde los enterramos? Cineguilla es un buen lugar, va, allá. Y Barrios Altos, ya, pero hay un menor de edad. Tú mete bala nomás, que para eso estamos. Para eso estamos. Suena horrible, me perdonarán, pero no hay otra manera. No encuentro otra forma, sorry, de manifestarme cuando se trata de derechos humanos. Y para eso voy a estar en instantes, que ya llegó, con Ángel Páez, el jefe de la unidad de investigación del diario La República, que mientras muchos hemos estado concentrados en otras cosas, en otros asuntos, y hago mea culpa, él se metió de lleno a hacer una investigación absolutamente profunda y exhaustiva sobre la masacre en Colcabamba, en Huancavelica. 5 inocentes muertos. 12 meses de prisión preventiva para los militares que los ejecutaron. ¿Qué va a pasar con ellos? Libertad. ¿Y qué va a pasar con los deudos de estos chicos? A llorar al río. Hasta que recuperemos la democracia y el honor en el país, ¿no? ¿Tendremos que esperar 5 años? Si es que Keiko se queda 5 y no 25. Porque ya tenemos prácticamente un país igualito a Venezuela, con la diferencia que estaríamos hablando de una eventual gestión o dictadura de derecha y no de izquierda. Y se los he explicado muchas veces, las dictaduras no son exclusivas de una ideología. El que no respeta una democracia, el que pisotea un Estado de Derecho, el que violenta la ley de leyes, que en este caso es la Constitución Política del Perú,
es un dictador. Y no importa si levantas el puño izquierdo o derecho, eso es lo de menos. Dictador es dictador. Regreso con Ángel Páez y con todas las pruebas del caso Colcabamba. Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la Polla Líbero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Líbero. Ya estoy con Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación de la República, para hablar del caso Colcabamba, de este crimen, ¿no? Donde 5 jóvenes fueron asesinados a quemarropa por una patrulla militar. Ningún responsable, todavía legalmente, 12 presuntos, ¿no? Homicidas bajo prisión preventiva por 12 meses. Hay todo lo que se puedan imaginar. Certificados médicos, protocolos de necropsia, informes balísticos que demuestran que efectivamente fueron masacrados. Y sin embargo, por parte de la defensa de estos asesinos, no hay nada que demuestre que hubo una legítima defensa. Es decir, estos 5 jóvenes nos atacaron y nos tuvimos que defender. Nunca bajaron de la camioneta, jamás. Ellos se acercaron al vehículo y dispararon a matar. Sabían perfectamente dónde dar los tiros, cabeza, tórax, abdomen, para no dejarlos ni siquiera respirar 3 segundos. Uno logró escapar, que es el testigo que primero dio una versión y contó que había sido manipulado, que lo habían obligado a decir algo que no era cierto, pero que después había revelado su verdad. Todo esto básicamente lo hemos conocido gracias al trabajo de la Unidad de Investigación de el Diario La República y de Ángel Páez, que hoy ha publicado una segunda parte, digamos, de esta nueva investigación que abrió y de la que hablamos a continuación. Gracias, Ángel, por estar acá. Gracias, Juliana. Increíble que ya nadie habla de este caso, y este caso está ligado directamente a lo que el Congreso de la República nos ha hecho ayer. Efectivamente, de hecho, de acuerdo con las fuentes relacionadas con la defensa de los militares, no descartan evidentemente acogerse a esta nueva ley que se ha aprobado con el evidente objetivo de que los militares y los policías involucrados en este tipo de hechos tengan un proceso paralelo, aparte, ¿no? En el fuero militar. Y ya sabemos, los que hemos trabajado en el periodismo en los años 90, sabemos lo que es el fuero militar. No solamente, ojo, esto es muy importante, muy pocos he visto que lo han mencionado, no solamente se convierte en un sistema para asegurar la impunidad de asesinos, ladrones, delincuentes de todo tipo. También sirve para perseguir a miembros de la oposición. Por ejemplo, cuando generales en retiro se pronunciaron contra el gobierno de Belaúnde, perdón, de Fujimori y Montesinos, el ministerio, la fiscalía del fuero militar inició acciones contra ellos. Sí, claro. ¿no? Y eso es lo que nos Y espera, Ángel. y eran civiles. Eso es lo que nos espera, por ejemplo, a los periodistas, a la gente que tiene una voz crítica con respecto al fujimorismo de toda la vida. En los años 90, cuando yo inicié una serie de investigaciones sobre corrupción relacionada a los militares, ¿no? La prensa chicha financiada por Montesinos y Fujimori comenzó a decir: Ángel Páez, traidor a la patria, proceso en tribunal militar. Y efectivamente. ¿Te procesaron? No, o sea, se inició todo una acción, hubo denuncias, ahí finalmente cayó el gobierno, pero también simplemente por investigar la corrupción de los militares, los mismos militares me querían investigar y me querían sancionar por traición a la patria. Porque ahora va a ser eso, pues Otorongo va a comer Otorongo. ¿Y qué alegan? Secreto militar. O sea, para ellos, cualquier periodista que se atreva a publicar cualquier caso sobre corrupción, homicidio, lo que sea. Y de hecho, en el proceso, la abogada de los militares dijo: no, el juicio tiene que ser militar, tiene que ser un secreto bajo reserva, porque hay acá material de inteligencia. Es totalmente falso, ¿no? Cuando hemos visto, los que hemos tenido acceso al expediente, que toda esa información es totalmente abierta. Un protocolo de un asesinato
masivo no es secreto militar. De acuerdo, y tampoco puede ser secreto y quedarse uno con esta investigación y no publicarla cuando ustedes han conseguido, Ángel, todo, análisis forenses, las lesiones que muestran, obviamente, Sí. los certificados de necropsia que son realmente abrumadores. Tienen las pruebas Sí. balísticas que hablan Sí. del trayecto de la bala que ha sido dirigido directamente Sí, a la sí. cabeza, Sí, tórax, sí. es decir, han sido disparos letales. De todos estos documentos, porque hemos conseguido el acceso total al expediente de más de 1000 folios, es que aparte del peritaje de las necropsias, los tres médicos legistas hacen un informe donde hay detalla las conclusiones, Sí. y es horroroso lo que ellos dicen, ¿no? Es horroroso. Porque dicen prácticamente, claro, con el lenguaje médico, que acá hubo una concertación para que estas personas no sobrevivieran. El disparo fue concertado, fue además respondía a un patrón, lo que es muy relevante para la investigación fiscal, pero además una parte que señala y que menciono es que destacan estos médicos legistas que las heridas fueron de tal manera de que así tuvieran asistencia cercana, no iba a servir para nada. No sobrevivían. No querían ningún solo sobreviviente. No lo digo yo, lo dicen los tres médicos legistas, ¿no? No, y además está el testimonio del testigo que se salva y está el hecho de que en la camioneta no había un gramo de Exacto. clorhidrato de cocaína. O sea, Claro. ¿en qué momento sacan de que eran Claro. narcotraficantes que estaban llevando droga Claro. de un lugar a otro y ni Claro. siquiera bajaron del automóvil? Tampoco, digamos, se puede sostener la teoría de que estos militares actuaron en legítima defensa. No había ni armas en el Claro. carro. Y la manera como respondió en su primer comunicado el Comando Conjunto y la Policía Nacional es exactamente el mismo patrón que había en los años 90, durante la guerra interna en los años 80, diciendo, esto fue resultado de un enfrentamiento. No, Eso no. dice el comunicado. Eso dice el comunicado, y los de acuerdo. protocolos de todos, las pericias balísticas, todos indican que no existió enfrentamiento, no hubo armas por el lado de los ocupantes del vehículo y tampoco hubo droga, ¿no? Los supuestos 500 kilos que estaban interviniendo. Lo Nada. que sí existió fue una limpieza del lugar del crimen. También, algunos de los sobrevivientes mencionan que cuando se dieron cuenta, estamos por publicar un relato muy detallado de uno de los sobrevivientes, el que se hizo la muerte, y escuchó, y está muy bien descrito, el diálogo entre los soldados que llegaron a la misma camioneta y el jefe inmediato, que es el capitán Luis Montenegro, ¿no? Y allí intercambian, mire, capitán, no hay acá nada, no, entonces busquen los casquillos, busquen por acá, metan todo, y después, vuelvan a rematar. Hubo un remate ahí también, eso es lo que no se dice. Ah, no sabía que había... No, hubo un remate, según el relato del testigo, hubo un remate luego de que no encontraron nada Y eso- para aparentar lo que tú acabas de decir. Y ¿no? eso en el informe de prueba balística o de absorción atómica, que obviamente han tenido que Efectivamente. hacerle a los involucrados, no se ha determinado aún, Sí. porque con la prueba que te queda, evidentemente, del metal en las manos, Sí, se sí. puede saber cuántas veces disparaste, a qué distancia y en qué rango de Sí, tiempo. el fiscal Chamorro ha trabajado, ha elaborado una investigación excepcional, porque entre otras cosas pidió la incautación del armamento de los 8 miembros de la patrulla. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿No? Lámina 1, a ver si no sé si la tenemos. Ese es parte Ahí está. del peritaje balístico para determinar. Así es, miren, Sí, lista de muestras examinadas, MI, M2, M5 con detalles de examen de restos de disparo. Estas son las armas que utilizaron. Ahí está, no son pistolas, revólveres. No, fueron los fusiles de asalto SCAR L de alta potencia que tiene un alcance de 600 metros y los disparos fueron menos de 50 metros. ¿Te imaginas Los el disparos impacto? fueron a menos de 50 Sí, metros. exactamente, según los peritajes. Tenemos los certificados de necropsia, pero antes sería bueno, Ángel, compartir con la gente los nombres de aquellos que están cumpliendo una prisión preventiva de 12 meses y que lo más seguro es que para ellos exista impunidad, ¿no? Con estas leyes que ha aprobado, gracias Fernando Rospigliosi, el Congreso de la República, el capitán del Ejército Luis Montenegro, teniente del Ejército Peruano Brian Fernández, suboficiales varios, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vázquez y Fernando Córdoba. Tú sabes que hay un dato relevante, es que en el informe ellos fueron interrogados por la Fiscalía y todos, desde el número 1 hasta el último, se negaron a hablar. Es cierto, ninguno declaró. No, Hay uno que creo que pidió hacerlo en privado, ¿o no? No, ahorita voy. Lo que pasa es que ninguno de ellos pues usó la consigna. ¿Para qué? Para entorpecer las investigaciones.
El único que ha hablado, pero no es un investigado, es el jefe inmediato superior del capitán Luis Montenegro. Y justo hemos publicado sus declaraciones hoy día. ¿Qué dice? Él básicamente saca el cuerpo y dice que se llama, es el mayor José Callao. Él, la nota la hemos adelantado hoy día en la página web, mañana va a salir impreso ampliamente. Claro, con razón, yo tengo el diario acá y no lo encontré, y cuando me dices Sí, eso digo, ¿dónde? Las nuevas tecnologías Así ahora, es, nueva así es. difusión. Entonces, él dice 3 cosas muy puntuales. 1, el operativo era antidrogas. 2, el que decidía qué hacer o no hacer en el lugar de los hechos era el capitán Montenegro. Y tercero, lo único que me dijo es que hubo una respuesta de la tropa ante un ataque de presuntos terroristas. Todo es mentira. Todo, por supuesto, ¿no? Se ha demostrado además, y tenemos los protocolos de necropsia. Claro. Que tú has resumido a Claro. través de unos cuadros que se han publicado en el medio impreso, porque creo que es una manera, además, menos Es muy impactante. sí, ¿eh? efectivamente, Así esté menos con dibujitos, no, es muy impactante. grotesca de informar. Si me pueden poner a toda pantalla, por favor, el protocolo de necropsia. Aquí estamos hablando del caso de Jaime... Ok. El cuadro de la necropsia, por favor, a toda pantalla. Sáquenme el otro si pueden. Ok. No alcanzo a ver, pensé que esa parte la tenía impresa. Eso era lo que yo quería en realidad. Ahí está. Tendrían que hacerme un acercamiento mucho más grande porque las letras son muy pequeñas, pero ahí vemos cerebro, ahí está. Disparo en el cerebro, orificio de entrada cerca al mentón, impacto de entrada, uno por la clavícula, ¿no? Orificio, miren ustedes, en el húmero derecho, trayectoria craneal, por donde es que la bala sigue su curso, trayectoria torácica, o sea, de ahí no te salvas, impacto en la axila izquierda, herida contusa en la región infracapular, me parece que dice. Infraescapular. Ok. O sea, este es uno de los casos. Sí, fíjate. Uno de los casos. Vamos con otro certificado más. Porque aquí los tengo, Sí, los un elemento protocolos. también de la investigación es que se determinó con qué cantidad de munición salieron y retornaron. ¿Cuánto? Y se gastaron casi la mitad en una sola operación. ¿Cuántos balazos recibió cada uno más o menos? Diferentes, pero en general lo que dice el protocolo de necropsia es que la finalidad de los disparos era que no quedara ninguna persona viva del vehículo. Eso es lo que indica con toda claridad, ¿no? Acá están los documentos, en realidad, que han sido resumidos en estos gráficos, en estos cuadros que Ángela ha preparado y que les acabamos de mostrar. Esto, por Nilson ejemplo. Montenegro. Pero causas de muerte. En el caso de... Uno de los que más heridas, me parece, tiene es el colombiano Nilson Montenegro, que era el chofer. Él recibió alrededor de 51 disparos, pero ahí se destacan solamente los que tuvieron necesidad mortal, como se dice, ¿no? Porque si no, no entraría toda la ¿Pero cuántos información. disparos recibió? 51 según los De registros. Cristian Vilcatoma Águila, otro. de 18 años, acá está el protocolo de necropsia, ¿no? Tratado como narcotraficante, en las causas de muerte. Agentes causantes, obviamente proyectil de arma de fuego, traumatismo torácico por proyectil de arma de fuego. O sea, lo reventaron por el Hay pecho. 1 o 2 que tienen exposición de masa encefálica. Entre ellos el colombiano, el Y que no lo manejaba. hemos puesto porque Es muy fuerte. too much. Es demasiado, es demasiado. Esto en realidad ha Sí, sido sí. una masacre. Ha sido una masacre. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de William Núñez Soto, también muy jovencito. Estamos hablando de chico de 18, 20, 24. Dice, conclusiones. Heridas perforantes en tórax, 2 por proyectil de arma de fuego que ingresaron ambas con una dirección de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, provocando traumatismo torácico abierto consistente en perforación de corazón y de pulmón derecho, por lo que fallece por hipovolemia, además de múltiples heridas contusas en tórax, miembros superiores e inferiores correspondientes a fragmentos, esquirlas de proyectil de arma de fuego, siendo el agente causal de muerte proyectil de arma de fuego. Se envían muestras de tejidos, causas de muerte, hipovolemia, laceración pulmonar y cardíaca, herida perforante por proyectil de arma de fuego y traumatismo torácico abierto. Estamos hablando de un Sí, chico hay de un 20 años. Sí, hay un detalle que dicen los protocolos, y es que los disparos, la mayoría fueron de arriba hacia abajo. Según la hipótesis del fiscal, ese es un indicativo de que se acercaron al vehículo que cayó en una zanja. Claro, cae en una zanja. Y de arriba hacia abajo
dispararon. No, y además todos son traumatismo torácico, traumatismo Exactamente. craneoencefálico. Sí, sí, es sí. decir, ¿dónde disparas para Claro, asegurarte que lo estás matando? Claro. ¿En la cabeza o en el pecho? ¿Corazón? Para ¿Cerebro? asegurar la neutralización de la persona. Y esto explica entonces por qué habían casos donde las víctimas tenían masa encefálica expuesta. En dos, tres Por casos. ahí, Dios. sí. Y estamos hablando de chicos súper jóvenes, 20, 24 años, 31. Wilder Romero, ¿no? Laceración encefálica, fractura de base y bóveda craneal le reventaron Ahí el está. cerebro, traumatismo encefalocraniano severo y politraumatismo por proyectil de arma de fuego. Y efectivamente, lo que tú dices, ¿no? De abajo hacia arriba. Viene la... No, de arriba perdón, hacia hacia abajo. Eso O sea, quiere decir que estaban- efectivamente si el auto está abajo, disparas así Claro. y la trayectoria de la bala obviamente cumple desgraciadamente Claro. su función de matar. Acá está el informe pericial de balística forense. Y esto te lo voy a pasar a ti para que nos puedas hacer una conclusión que sea pues de lo más entendible para el público que nos está viendo. Sí, este informe trata de la evaluación del armamento que se le incautó a los miembros de la patrulla para determinar el tiempo en que, si es que esas armas habían sido usadas recientemente, ¿no? Claro. Hay una serie de procesos químicos que se aplicaron para esta Como la prueba de absorción y atómica. efectivamente los ocho fusiles fueron usados en ese momento. Quiere decir que todos dispararon, incluyendo el capitán, según este peritaje. ¿Qué va a pasar ahora, Ángel? Bueno, ahorita, en este momento, el proceso continúa. Se está tratando de que la superioridad, porque como tú debes saber, esto responde también a una cadena de mando, ¿no? Sí, claro. Y tienen que haber responsabilidades claro. administrativas. Exactamente. El que ha respondido, el único militar que ha respondido, y cuya versión estamos publicando hoy día, es el jefe inmediato superior de Montenegro, que es el mayor José Callao, ¿no? Ok. Y él ha dicho que pidió permiso a otros dos superiores de la 31 Brigada de Infantería, ¿no? Que a su vez dependen del SEBRAEM para hacer este operativo. Este operativo se inicia por una información que entregan por el conducto de inteligencia la DIVINES. La DIVINES es la División de Investigaciones Especiales de la Policía Antidrogas, que tenían la información, ¿no? Porque además se sabe que por esa zona circula, digamos, Claro, mucha sí, droga. sí, Eso sí. es algo innegable. Claro. Dicho sea de paso, la investigación sobre presunta relación de estas personas con el narcotráfico es aparte, ¿no? Esto es derechos humanos. Sobre la eventualidad de que hubo un caso de narcotráfico es otra investigación. Ya, pero sí queda claro que no llevaban clorhidrato de no cocaína, llevaban que no había un cargamento de 500 kilos y que tampoco ellos tenían armas Claro. como para argumentar la teoría de que fue legítima Efectivamente. defensa. Exactamente. Ok. Y un dato importante es que este mayor, que es el jefe del responsable de la patrulla, es que en un inicio la orden era operar en Pucacolpa, ¿no? Que Sí. es en Ayacucho. Sí. Pero que repentinamente las fuentes de inteligencia de la DINANDO dijeron no, hay que cambiar, y ahí se pasaron a la zona de Colcabamba y Huancavelica. Colcabamba, exactamente, ¿no? Ese detalle es importante porque no se descarta también de que podría haber existido una coordinación para interceptar la droga con información errónea, ¿no? Y entonces... Pero a ver, información errónea que Porque no había efectivamente forma parte de una equivocación por parte de inteligencia o adrede. Claro. O sea, nos equivocamos a propósito porque si hay droga, nos quedamos con la droga. Porque también sabemos que hay un negocio allí. No solamente de los narcotraficantes, sino de quienes deberían de resguardar la zona del BRAEM y que finalmente se quedan con la droga, entregan la tercera parte o la quinta parte y el resto la vuelven a vender. Bueno, hace poco nosotros hemos publicado el caso de un oficial de la policía de inteligencia que estaba relacionado con un narcotraficante, Claro. el viejo. Sí, claro. Y hace poco ha caído un jefe de inteligencia del Comando Unificado de Patas que Sí. estaba extorsionando a los De acuerdo, empresarios. así es. Ya, ¿a dónde van estos señores? Van a pedir que sean juzgados. Ahora, ver, con esta nueva norma podrían y- solicitar, Ajá. ¿no?, acogerse, que eso ocurrió cuando estaban en pleno servicio. Y efectivamente, los dos estaban en servicio. Pero acá hay otro tema también. Esto que son crímenes de lesa humanidad, claramente, van a ser considerados como los delitos reales. Es probable, hay que recordar que el primer tribunal que procesa a los implicados en el asesinato de Barrio Salto de la Cantuta fue el fuero militar. Y lo hizo porque en ese momento
la justicia declinó investigarlos. Así ¿no? es. ¿Por qué? Porque era parte... Sí, pero por el del- fuero militar jamás hubiera hecho la justicia que al final se alcanzó con la Claro, lucha por supuesto. esta, digamos, desesperada y constante de los deudos Sí, para sí. poder llegar hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sí, pero dije estos detalles, tú te ves ahí con compañeros de promoción. Sí, mi comandante, sí, general, ¿cómo estás? Sí, ¿de qué lo están acusando? Sí, a ver, vamos a revisar. Y el fiscal, el abogado, el juez, todos son o de la misma promoción, compañeros del instituto armado, todo queda entre amigos. No me lo han contado. Yo lo he visto en los 10 años del régimen fujimorista cuando funcionó el tribunal, el fuero militar. Es más, el fuero militar juzgó el fuero militar juzgó por supuesta traición a la patria contra Vladimiro Montesinos y se lo archivó. Una de las personas que lo archivó después reaparece en el gobierno de Montesinos y es en el Flavideo donde se ve a varios militares comprando el canal CNN. Ahí estaba el general Arenas. Ese fue uno de los que, con Montesinos, fue uno de los que cuando estaba en el fuero militar absolvió a Montesinos y reaparece Pero Montesinos qué alucinante, porque estamos Así todavía son. hablando de 50 muertes o que más. es que los militares se reparten posiciones claro, en pero función de una orden, ¿no? Si nadie ha hecho nada todavía con los responsables de aquellos que perdieron la vida, que fueron también aniquilados por malos militares y policías durante los 3 primeros meses de gestión de Dina Boluarte, ¿qué nos espera ahora? Si van a ser procesados por sus amigos, sus patas de promoción. Con promoción de instituto, O sea, de se la libró escuela. Dina, se libró Otaro, la que era ministro todo. de Defensa, los exministros del Interior, y se van a librar también los responsables directos, los que utilizaban las armas. Claro, Dina Boluarte premió al general que hizo el informe exculpando a todos los militares por la matanza de Ayacucho, lo mandó a Washington. No, y Otaro, la que era ministro de Defensa, al ratito nomás premier. Otro premio. Así es, ese tipo de compensaciones es también hay. Y increíble. este ley para darles impunidad es otro también premio para ganarse la confianza y mantenerse en el poder. Qué miedo realmente repetir la misma historia, porque parece que ya la estamos empezando a repetir. Así, ya un buen tiempo. Y Dios es mío. bastante trabajo también. No, me imagino, pero hay que seguir, no queda otra. Es eso, Efectivamente. o morir, digamos, con la sensación de que te quedó todavía algo de fuerza para luchar. Gracias, Ángel, por haber venido. Gracias a ti. Y extraordinario informe. Acá tengo toda la documentación. Sigan por ese camino, el camino finalmente de la verdad. Sí. Duela a quien le duela. Sí, y recomiendo joda a que quien le lean el joda. informe de hoy día, que ya está en la página En la web. página web está el informe, que Sí, mañana sí. imagino que será publicado En el impreso, sí, en el impreso. efectivamente. Y va a haber una tercera entrega también. Ah, caramba, se Sí, viene más. Más reveladora todavía. Muchas gracias por estar aquí. No te voy a pedir un adelanto porque entiendo que obviamente hay que ser respetuosos con los momentos que tú estableces para poder hacer tus entregas, tus informes, tus investigaciones. Ángel, un placer. Gracias. Y todo mi Igualmente. respeto, como Gracias, siempre, y mi admiración. Igualmente. Gracias. A ver, una breve pausa para conversar con Jorge Gavidia, virtual senador. Ya ha sido proclamado, solamente falta que los próximos diputados y senadores reciban sus credenciales. Va a tener que ir López Aliaga, y ya lo ha dicho el jurado electoral especial, nada de que no quiere recibir, claro. Puede decir que no, pero nada de que Absalón Vázquez va a ser mi accesitario, eso no, va a quedar la silla vacía y a Renovación Popular no le conviene, y menos al fujimorismo, que espera obviamente que esta bancada se termine convirtiendo en su aliada, que ya es un hecho casi oleado y sacramentado, en el próximo Senado y Cámara de Diputados, por supuesto. Regresamos con él en instantes, una brevísima pausa para despedir a Ángel, para que el próximo senador Gavidia se ponga cómodo aquí en la mesa y empezamos con la entrevista. Aguarden un ratito y pongan mucho like. Elección tras elección, el sur del Perú vuelve a votar distinto. Más allá de la ideología o los candidatos, surge una pregunta. ¿Y si ese voto refleja una persistente sensación de abandono? Una posible explicación está en cómo las personas perciben el progreso en su vida cotidiana. Los datos del IPS muestran que varias regiones del sur aún enfrentan importantes desafíos en bienestar, seguridad y acceso a oportunidades. Buena parte del sur sigue lejos de experimentar un progreso social acorde con su aporte económico y estratégico al país. El caso de Cusco resulta ilustrativo. Aunque cuenta avances en inclusión, educación y oportunidades, registra uno de los peores desempeños nacionales en materia de seguridad personal. Cuando las necesidades básicas se deterioran, el progreso pasa de ser una realidad a una promesa pendiente. Quizás la clave esté ahí. Cuando una región siente que aporta al crecimiento del país, pero no recibe el mismo nivel de bienestar, el voto se convierte en una forma de expresar demandas pendientes. Mientras esa brecha persista, el mapa electoral seguirá reflejando la distancia entre el Perú que crece y el que aún espera.
A ver, Jorge Gavidia ya es prácticamente un nuevo senador del próximo Congreso bicameral. Él obtuvo uno de los escaños participando por el partido político El Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto, quien ayer nos dejó plantados, pero no importa. Las puertas de este programa estarán abiertas siempre para él y para todos, obviamente, los que cordialmente son invitados. Ya depende de uno acceder o no. Hace 2 días, en La Encerrona, Marcos Cifuentes hablaba acerca de los problemas que tiene el partido. Efectivamente, estarían a punto de perder su inscripción porque no han podido presentar el número que requiere como mínimo la ley para poder participar en las municipales y regionales que están a la vuelta de la esquina. Es decir, te piden un número, una cantidad de candidatos y si no los alcanzas, pues automáticamente dejas de existir. Tienes que juntar más de 1 millón de votos para resucitar tu partido y pierdes el financiamiento público directo. Es decir, el Estado ya no te da plata porque no representas a nadie. Entonces nos estaríamos quedando con senadores y con diputados que no tienen un partido político ya detrás que los respalde. ¿Qué va a hacer Jorge Nieto? Buscar evidentemente resucitar al Buen Gobierno. Pero esto habla de la falta de institucionalidad que hay y sí, también de los partidos de Tecnopor que existen y que nos llevaron a una primera vuelta con 35 candidaturas. Pero bueno, el Buen Gobierno tiene representantes. Si no me equivoco, en el Senado solamente 7, entre ellos Jorge Gavidia, que fue cuestionado en las elecciones por una sentencia de estafa que fue defendida no solamente por él, quien ya estuvo en este programa, sino también por el propio ex candidato a la presidencia, Jorge Nieto. Gavidia está con nosotros. Muchas gracias por venir. Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Virtual senador, le diré, o ya senador. Bueno, así es. A ver, el tema de la estafa es un asunto que ya había salido y se sabe que efectivamente cuando una persona ha sido condenada pero que ha pasado por una rehabilitación, recupera su derecho para participar de manera activa en una contienda electoral, es decir, acceder a un cargo público. Sin embargo, lo que hemos conocido ya luego es que el comercio, el fin de semana, muestra una nueva denuncia por lo que sería el mismo delito. El mismo delito, así es. ¿Y cómo responde usted a eso? Es que no es así. Fíjese, lo interesante de la investigación es que revela solo lo que puedes encontrar en los sistemas. Y es justamente un acuerdo para desarrollar una máquina conjunta con una persona prestigiosa en el sector de industria y mi persona en la parte electrónica, en la cual, por no firmar un acuerdo previo del valor del conocimiento sobre la innovación para hacer una máquina que está vinculada a cambiar un escenario industrial, no lo podría revelar, pero está vinculada a la gastronomía, finalmente él me conlleva a una condición de un pago por los dispositivos que iba a utilizar para esa máquina, mucho menor de lo que realmente cuesta, considerando de que íbamos a hacer una empresa conjunta. Okay. Y no se dio. Y no se daba y me dice, entrégame los dispositivos. Los dispositivos los desarrollé bajo investigación y trabajo incluso en su propia planta, con sus trabajadores, hicimos unos ensayos, etcétera. Y lógicamente el señor dijo, no, esto yo lo consigo aquí en la esquina. Y bueno, eso es uno de los problemas del enfoque tradicional de los empresarios. Pero él lo denuncia a usted por estafa. Y entonces cuando yo le digo, pero se supone que yo no le voy a entregar nada si no hay un acuerdo de cómo vamos a trabajar una máquina conjunta con algo que yo estoy entregando que es fruto de mi conocimiento. No, usted me entrega eso. Y como no llegamos a un acuerdo, siempre en el Perú la coacción entre empresarios, lastimosamente, en vez de ir a un fuero civil donde se discute el futuro de una empresa o disolverla, te coaccionan con una denuncia penal. Y peor aún, considerando que uno es una persona prácticamente pública en el sector industrial. Ya, pero aquí... Y yo voy a la fiscal, fíjese, yo voy a la fiscal y le digo, acá tengo los dispositivos, aquí tengo esto, incluso le mostré al señor. Me dijo, sí, pero ya no lo deseo. Entonces, por suerte, ahí entra la opción que se denomina anticipada, como se llama, principio anticipado, ¿no? Entonces, en ese principio acordamos en que yo le devuelvo el dinero y él retira la denuncia. Y en la denuncia aparece no como denuncia, sino como investigación en el sistema. Pero no la ha retirado la denuncia. Claro que la ha retirado. Acá está. Es más, mire, a ver. O sea, al final usted termina accediendo a lo que esta otra persona le pedía, porque si no sería reincidente en el mismo delito. Porque si no sería el reincidente. O sea, nunca llegamos a un acuerdo. Lo que pasa es que siempre aquí en el Perú, para coaccionarte en negocios, hay gente que exagera la situación y no menciona que somos una sociedad posible, sino
yo te di dinero y usted me entrega un equipo. Sí, pero en la primera situación en la que usted se ve involucrado en un asunto penal, hubo una condena, lo condenaron por estafa. Ese es un caso muy distinto. Eso yo estaba en Pero Corea no del Sur. importa, de todas maneras sucedió y lo protagonizó usted. Lo protagonicé yo, pero en Corea del Sur. Y no fue bajo esa modalidad. Esa sí era una sociedad. ¿Pero cómo se está No, justificando? no me ¿Con varias justifico porque modalidades de estafa? No, me estoy justificando porque los hechos son muy diferentes. Fíjese, yo estoy en Corea y negocio con alguien enviar equipos de alta tecnología. Y tengo un ad valorem, producto de mi conocimiento. Sumo un valor. El problema está en que ellos puentean y se comunican con las compañías directamente. Para no pagar por el valor de sus conocimientos. Y no solamente eso. Lograr Cuando yo recibo una comunicación de la compañía coreana, que es terrible porque me desacredita no solamente ante los socios, porque hace presente el señor Gavidia, es un científico, sabe mucho, pero nosotros somos los del dinero. Y no sabían que yo además participaba en el desarrollo de esas máquinas. Ya, pero en el Corea. proceso, señor Gavidia, usted no pudo demostrar que las cosas habían sucedido tal cual las está narrando ahora, porque al final lo condenaron, le dieron la razón a los chinos y fíjese, no a usted. esto constituye justamente una de las razones por las que estoy en política. Porque todos los que estamos en ciencia, cuando queremos licenciar nuestro conocimiento, no tenemos una jurisprudencia potente. Pero yo conozco muchos científicos, biólogos como usted, que no tienen denuncias antecedentes por estafa, no, condenas. ¿Cuántos científicos usted conoce, no solo en biología, en general, que se vinculen con las empresas o con empresarios y que transfieren sus conocimientos? Y esa es la dificultad que tenemos en el país. No, y se roban evidentemente por eso, el conocimiento. Y conocimientos. entonces uno queda desprotegido, y yo soy más bien empresario que trata de vivir de la ciencia. Entonces se me hace muy difícil, y esto lo he ventilado incluso ante jóvenes, antes de que saliera en el... Sí. le decía en un foro de jóvenes de políticas, en este caso de la Escuela de Ciencias Políticas de San Marcos, de qué importante es buscar un marco legal que permita anticipar, ¿no? Confidencialidad y aparte, diríamos, valorizar el conocimiento. Y entonces yo pueda decir, ¿sabe qué? Cuando voy a un fiscal, por si acaso, somos socios y discutamos bajo esa condición, no que yo le he pagado por algo y no me lo entrega. Ya, Entonces, señor Gavidia, pero a ver, todo lo que usted dice suena como evidentemente una especie de abuso hacia los científicos, porque luego las grandes empresas transnacionales no reconocen el intelecto, el trabajo, las horas de sueño que se dedican a la elaboración de un plan, y que deberían de aterrizar en una denuncia donde usted resulte el ganador. Usted denuncia a los que no reconocieron ese talento, pero a usted lo terminan denunciando y la justicia le termina dando la razón a los otros. Fíjese. Entonces, ¿cómo se explica eso? Nunca olvidaré, incluso en el primer caso, cuando me estoy frente a la fiscal y vengo, imagínense, yo denunciaba en Corea, 1, 2, yo no lo sabía. Tercera, era un reo contumaz y no venía volando a Perú. Vengo a Perú y me presento y lo primero, ¿usted ha puesto algún dinero en esta compañía? No. Bueno, pues señor Gavidia, usted no ha puesto nada. ¿Se da cuenta? O sea, si entonces, yo pongo la base del negocio, la base del negocio es lo que se supone justifica la inversión y justifica el desarrollo, ¿no? Ok, acá hemos hecho una consulta de casos fiscales a nivel nacional también, el comercio lo sacó el fin de semana. Fíjese, acá dice Estado Civil casado, grado de instrucción superior completa, resumen de los casos fiscales del ciudadano con información sobre ellos, estado del proceso y fiscalías involucradas. Está estafa agravada, ¿no? Con investigación preliminar, me dice usted que ya lo archivaron. Acá, fíjese, le muestro aquí con los papeles, este es el caso. Bueno, este es un reporte generado el 15 de junio del año en curso, la semana pasada. Ese reporte está en el sistema. Está en dice el acá sistema, con investigación preliminar. Investigación, exacto. Y fíjese lo que dice acá. Se deja constancia que lo vertido por las partes en la presente acta ha sido sin dolo, error y sin mediar coacción. ¿De qué fecha es eso? Eso es el momento del acuerdo. Ok, pero ¿cuándo es el acuerdo? El acuerdo involucra un pago mensual. Ya, pero ¿de cuándo es? ¿Cuándo se firma ese acuerdo? Ese acuerdo se firma y termina con el pago de los últimos 2.000 soles. Pero dígame la fecha, por favor, porque no tengo la fecha. No, lógicamente esto es mucho más anterior. A ver, permítame, por favor, bueno, porque... Sí. Ahí al final lo ve. Acá dice Ministerio Público, sumida de los hechos, los datos generales, las personas... Acá está. A las 3 de la tarde del día 28 de abril del 2025. Un acta de audiencia de aplicación del principio de oportunidad. Esto quiere decir que llegan a una especie de acuerdo. Sin embargo, aquí dice con investigación preliminar... Hasta que no se termina,
investigado cuadro hasta el que está ahí. 16 de enero del 2024 y esto en la dependencia que es la segunda Fiscalía Provincial Penal Villa El Corporativa Salvador. de Villa El Salvador, efectivamente. Entonces, si esto ya está Esto está aclarado, aclarado, y la fíjese, primera condena por estafa Incluso ya el la abogado cumplió, me retorna y la primera condena por estafa, inclusive, como le digo, es una experiencia triste para mí porque eran empresarios exitosos en medicina y yo en biología, pero el acuerdo es también la falta de transparencia sobre reconocer lo que nosotros podemos identificar como oportunidad de negocio y que no se valora, y a la hora que discutimos somos enfrentados frente a la justicia bajo una denuncia muy agresiva. ya, pero acá dice estafa agravada, agravio de menores de edad, personas con discapacidad Eso y es mujeres absurdo. Imagínese en estado de eso. vulnerabilidad. Eso cuando entras al sistema aparece. Yo le digo, ¿por qué aparece eso? Por suerte, el abogado de la otra parte, que es muy correcto, me dice, señor Gavidia, no se preocupe, lo que pasa es que sale así porque la persona tiene más de 60 años, por decir, Ya, un ok. empresario, ¿no? Pero usted Entonces, a usted lo denunciaron por omisión de alimentos. ese es otro tema. Pero es un tema gravísimo. O sea, no gravísimo, no, hacerse no. cargo de los hijos, de la manutención. Mi hijo ha vivido conmigo un tiempo cuando he retornado de Corea. Lo que pasa es que mi estadía en Corea fue posterior a una separación y he mantenido una relación con las dificultades que significa una separación, pero siempre con mi hijo. Y ¿Cuántos lo que hijos yo tiene? tengo dos. Uno, también ahí se equivoca, creo, la encerrona y el otro señor, no, X, agarra y dicen, 2 hijos, 2. Lo que pasa es que la mamá me hace un juicio que es natural para determinar el pago mensual que corresponde a la manutención. Eso se procede y hasta que el niño llega a la madurez, o sea, a la mayoría de edad, y se toma él la rienda y yo le hago presente que lo mantenga porque es lo más lógico para que tu mamá se sienta seguro, porque es un procedimiento en el cual él podría estar en controversia frente a su madre. Y tengo una buena relación con su mamá, justo incluso he conversado en estos días. Ahora. Y siempre le he tenido, le cuento. Porque mi hijo Pero ha si vivido lo demanda conmigo. por alimentos, no creo que tengan una buena relación. O hayan tenido una buena relación. Lo que pasa es que tiene una relación en la cual considera que siendo yo independiente, eso me permite una presión de cumplir mensualmente. Pero con hubo una él. sentencia. Claro, es que la sentencia determina el monto que debo pagar. Por eso. Y mientras tanto que no pudo subo- haber existido una solicitud para una medida cautelar, que es una especie de paréntesis dentro de un proceso. Entiendo perfectamente yo porque además yo soy mamá y tengo 2 fuera- hijos también. yo he estado Pero a ver, fuera de- una cosa sí. es tener una controversia con el papá, la mamá de tus hijos, de, oye, esto no me alcanza, no te pases, estás yendo afuera, yo sé que no tienes sueldo fijo, pero... Y otra cosa es decir, bueno, yo no puedo darle de comer a esta criatura, no me puedo hacer cargo de la escuela, de su salud, lo tendré que denunciar para que cumpla, para que sea Exacto. el Poder Judicial el que se encargue de obligarlo. Y eso pasó con usted. Entonces no me puede decir una buena relación con... No le digo que no. No, es que la buena relación existe, pero la posibilidad de sentirse más seguro de una mujer es No, hacer esto. no es así. Salvo que yo llegue a un acuerdo. Mire, Si hay yo he una buena tenido- relación, ninguna mujer va a meter en un lío judicial al padre de sus hijos cuando es una persona responsable que se está haciendo cargo de los servicios básicos de la Mire, casa, de mi la hijo alimentación. incluso ha estado viviendo conmigo y tenía ese proceso. Pero es que esa es una manera también Claro. que utilizan muchos hombres para no pasar plata. No, ya no te de paso ninguna porque manera. yo me estoy haciendo cargo porque está viviendo No, conmigo. Lo que pasa es que yo he estado mucho tiempo fuera del Perú y esa forma era la mejor forma para yo poder cumplir con ella, considerando de que yo después tengo otra pareja Ok, y tengo y la una pre- niña actual. La pregunta que ¿no? yo le hago es Son la solamente- siguiente. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? La primera sentencia por omisión de alimentos. Eso fue hace como 10 años, Ok. o sea, cuando... y En continúa él. en esa época ya era muy habitual, digamos, el no llegar al Poder Judicial, sino más bien Un acuerdo. alcanzar a un acuerdo, Así es. ¿no? Por medio de una conciliación, donde ambas partes, usted y la mamá de su hijo mayor, se sientan y Así dicen, es. ok, como te tengo que obligar a pagar porque eres un científico Así loco, es, biólogo, que así se va es, por ya. el mundo, Pero yo le digo ¿ok? una- Firmamos este Tiene usted la documento razón, eso es lo más cuerdo. cuyas firmas y la Exacto. del conciliador tienen valor judicial. Es decir, Exacto, no exacto. necesariamente tiene que ser un juez. Si usted y yo nos ponemos de acuerdo en un centro de conciliación frente a un representante, evidentemente, que dé cuenta, dé fe de que es un acuerdo donde hay voluntad de ambas partes de asumir un compromiso redactado, obligado y sacramentado, si yo digo que usted se va de viaje Perfecto. 3 veces al mes, cuando acá dice que solamente lo puede hacer una, automáticamente yo puedo exigir Normal, exacto. un castigo, una sanción por incumplimiento. ¿Por qué no fueron a Muy buena un pregunta. centro de Mire, conciliación? la madre de mi hijo es una dama muy correcta,
pero es una persona muy disciplinada. Mi trabajo... Yo también soy disciplinada. No, pero por eso mismo usted me plantea eso. No, yo lo que no puedo creer es que haya una sentencia, porque en medio del proceso usted le ha podido decir, no me hagas este lío. Exacto, es lo mismo que yo siempre Sin embargo, he lo dicho, condenaron igual. Pero le comento lo que pasa. Cuando uno tiene una separación, y es un tema ya personal, que no sé si ventilarlo acá, pero es complicado. Hay personas que no van a confiar en uno, más aún cuando ya tienes otra relación, ¿no? Y tiene que hacer uso de la justicia. Yo nunca me negué, solamente le dije, si tú consideras que te sientes más segura bajo este procedimiento, considerando mi perfil de cierta irresponsabilidad de priorizar mi trabajo científico, viajar, hazlo. A mi hijo incluso, porque dicen que hay 2, cuando él cumple la mayoría, él tenía, imagínense la dificultad, ¿hago o continúo lo de mi madre, lo que inició mi madre, o lo dejo ahí? En algún momento conversé y le dije, hijo, si tu madre se siente más segura, es eso, es normal. Y es que no es normal, me parece que es lo que no está entendiendo. No, es que es normal si una persona, porque a mí, yo no me voy a coaccionar por eso, es cierto, daña una imagen, pero por eso estoy acá. Pero es que, señor Gaviria, quiero que me entienda algo. Para evitar llegar al Poder Judicial, las citaciones, las notificaciones. Que no solamente va a ser el dinero. Imagínese que yo le dijera ya tanto mensual. Y es más, a mi hijo le he transferido, muchas veces he transferido fuera de lo que es el foro judicial. A ver, lo que quiero que me explique es lo siguiente. Dígame. ¿Por qué no fueron a una conciliación casualmente para evitar todo el trámite, para una persona que viajaba tanto como usted, para evitar el mal sabor que te deja cualquier proceso judicial, sobre todo en casos de familia, y ella se ve obligada a presentar una denuncia por omisión de alimentos y a usted lo condenan, no le dan la razón? Esto quiere decir que no cumplió. No exactamente. Es que si hubiera cumplido no lo hubieran condenado. No, es que la condena en este caso es para fijar el monto. Es más, y ella, bueno, plantea un monto diferente y lastimosamente, mira lo que sucede. Le bajan el monto mensual. ¿Qué suele suceder? ¿Una pide más? No, pero le bajan a la mitad de lo que ya había. ¿Por qué? Porque lógicamente si me buscas en el sistema y como voy a declarar, no tengo nada a mi nombre, porque en realidad prácticamente soy una persona que vive el momento, mis autos son muy antiguos, o sea, mis condiciones son del libre empresario, ella estaba en mejor condición. Y también me dice, Jorge, bueno, pero yo cumplo aparte. ¿Y la segunda condena? Es la misma, bueno, ahí aumenta ligeramente con el hijo que ya es mayor de edad y ahora tiene la universidad, que es mi hijo Mauricio. ¿Pero que su hijo lo denuncie? No es que me denuncie, continúa y mantiene la condición que su madre ha iniciado. Sí, pero puede haber dicho, mamá, fíjese, no le hagamos esto a mi papá si mi papá está cumpliendo y me está pagando la universidad. Yo no puedo poner aquí en telejuicio porque es cosa de mi hijo y de su madre. Pero entonces no me puede decir tampoco que tiene una buena relación con 2 personas que son su ex esposa o su ex mujer y su hijo que lo denuncian por omisión de alimentos. Mi hijo va a mi casa con mucho cariño, con un beso lo recibo, pese a que es un hombre mayor, igual en su trabajo, y ¿sabe qué? Juntos presentamos un proyecto hace poco y ganamos juntos, padre e hijo, y tenemos una foto maravillosa con un proyecto ganado por Innovatel. Sí, pero la paternidad no es una foto, ¿eh? No, le digo de lo que significa hacer cosas juntas. Él estudia mecatrónica y yo estudié biología. Es un complemento de mi trabajo. ¿Le pagó la carrera a usted? Estoy en eso, justamente. Y mire... ¿Todavía no la termina él? No, todavía no. Por eso mismo estoy en un acuerdo con ellos, que gracias a que entro al Congreso, también arregla mi situación económica. Bueno, la gente ahorita que nos está viendo debe estar diciendo, claro, Gaviria quiere ser congresista para poder pagar sus arrugas. Es que bueno, fuera, si las arrugas involucran a la familia, ¿no cree que es algo lícito? No. ¿Y si es el país? No. O sea, aprovecharse el Estado cuando no hay un verdadero interés de servir. No me estoy aprovechando del Estado porque estoy sirviendo al país. De acuerdo, pero ¿va a servir el país? Eso es lo que queremos. ¿O se va a servir del país? Voy a servir, por eso mismo también te digo, o sea, somos un partido que tiene gente que tiene capacidad para servir al país. Son un partido que podría desaparecer. No. Y yo quería decirle una cosa antes de terminar de las denuncias. Hay una denuncia que es el colmo, que yo tampoco la sabía. Por si acaso, Jorge Nieto no sabía esto, porque esto estaba en el sistema como investigación y estaba en un acuerdo. ¿Está molesto con usted? Lógicamente, de imagen, de lo que significa, y por eso estoy acá. Y él considera que uno tiene que dar respuesta. ¿Esa es la razón por la cual Jorge Nieto no vino ayer? No ha venido porque, lógicamente, está solucionando el tema de evaluar qué candidatos tenemos. ¿Y por qué no le dijo la verdad al jefe del partido?
a Nieto sobre ¿De las qué? denuncias, las condenas? No, le digo que esa, no, la primera si la sabe, me defendió y todo ya. Esta última está en el sistema como investigación y estaba cerrándose con el último pago, incluso me encontré con el señor. Pero si Lo usted que- ha dicho la verdad y nos está diciendo la verdad, ¿por qué Espérese. Nieto está molesto con usted? Porque lógicamente la imagen que uno genera necesita que uno esté en los medios. O sea, ¿no? ¿es consciente usted de que no es normal de que No es la nada ex mujer normal. y el hijo lo denuncien por emisión de Soy alimentos? totalmente consciente. Ah, Sería qué un bueno. irresponsable. No, lógico. No, un poco irresponsable es. Bastante, lo asumo. Ya. Pero eso no significa que sea realmente un corrupto y un estafador. Mire, me saca de que una señora ya han hecho una comunidad, que terrible, ¿no? Vulnerable, un pueblo originario, denuncia a la policía de que yo le exijo un pago por una tostadora infrarroja y se ríe, hace mofa, los streaming, que es increíble. O sea, si la investigación fue impulcra y encima publica el comercio algo absurdo, o sea, tergiversado, etcétera, sensacionalista, luego se comienza a convertir en una bola de nieve en los medios periodísticos estos de streaming, ¿no? Y fíjese, este es el acta de la comunidad cuando retiran a esa señora porque estaba malversando el dinero de un proyecto ganado con el Banco Mundial para hacer esa máquina. Ok. Y no solamente sucede eso, la misma comunidad descubre esto. Este es el proyecto de línea del Banco Mundial y el BID como el primer y único sistema de tostado infrarrojo en el mundo para Perú. Pero se da Y lo hago cuenta yo. usted, Espérese, todavía no mire, llega al Senado y ya está haciendo noticia y escándalo Me por una gusta. tostadora infrarroja. Y me gusta eso, porque ¿sabe qué? ¿Cómo Ah, es posible? sí. ¿Sabe por qué A me Nieto gusta? no le gusta, No, yo creo es que- yo, si se explica bien, mire, ¿cómo es posible que no tenga una portada por eso, por un beneficio para el país, y tenga una portada por una denuncia absurda de una persona que encima es destituida por la comunidad por encontrarse es un otro dolo? tema. Fíjese, Ya, ok. no, pero fíjese, y acá está el acta firmada por todos los miembros de la comunidad, incluso... Esto es lo de Oxapampa. Eso es lo de Oxapampa. Y aquí está el nuevo presidente, fíjese, y acá está. Cambio de la presidenta Cindy Soto Paniagua. Así está. También solicitó apoyo policial a fin de identificar Imagínese. plenamente a Jorge Octavio Gavidia Rodríguez, en razón que tenía cierta desconfianza en realizar el depósito, motivo por el cual personal, la policía de esta comisaría a las 6:30 aproximadamente del 7 de mayo del 2017, se constituyó la comunidad nativa Ñagazú, logrando identificar plenamente a Jorge Octavio Gavidia Rodríguez mediante el sistema de ficha RENIEC, y se le solicitó las posibles requisitorias que pudiera registrar, informando el sistema Esimpol que ese tenía 2 impedimentos de salida Claro, del país. que son los mismos generados Por la omisión de mamá. alimentos. Claro. Entonces no Ya. me puede decir, No, es que hay que pero- regreso al tema, pues señor Gavidia. escúcheme. Usted no me puede decir, ¿Qué? es normal que me hayan denunciado si querían No, garantías de que yo iba a cumplir, cuando Eso- encima le eso debo prohíben la evitar. salida del Eso país debo- a esos- alguien que ha trabajado los hasta en temas Corea del familiares, Sur. A ver, los temas familiares se pueden evitar, ya. Pero yo le estoy hablando Lo de de un la tema tostadora de también. La tostadora. ¿Cómo se puede evitar? Le cuento. El proyecto gana un fondo. Ellos tienen que poner en la comunidad el 20% porque son beneficiarios del fondo. Lo puse yo, imagínense. No, acá me parece increíble ¿Sabe por estar qué? hablando de Porque una la comunidad, tostadora no con es una un virtual tostadora, es una senador. tecnología. Tiene que, yo creo que ya los medios deben reconocer que no solamente es una tostadora, es una tecnología que puede cambiar el escenario de la economía rural. Ya, de Y lo va a acuerdo, pero lo escuchar han en algunos denunciado por medios. su tostadora infrarroja, señor. A la señora le daba miedo depositar, ya, pagar. escuche, y le voy a decir ¿Por por qué qué. usted genera ese temor con su tostadora? Le voy a comentar por qué. Porque es algo totalmente nuevo que incluso, mire, yo pago el 20% de la comunidad, se los presto a ellos para que vayan al banco, pongan su parte y el gobierno ponga lo que corresponde para hacer la máquina. Fíjese, era un proyecto que se diseñó y necesitaban del científico que es el oferente tecnológico. La señorita reconoce que está el dinero y triangula con otra gente para sacarme el proyecto y usarlo en otra cosa. Pero el denunciado es usted. ¿Por qué usted nunca denuncia? Es lo que no entiendo. muy bueno. Le hacen Y tantísimo mira, daño, su le esposa voy a lo ser denuncia, sincero, le ponen impedimento de porque salida del ¿usted país, cree que lo yo condenan por estafa. ¿No sería peor que yo denuncie también? Denuncie. Si No, alguien está yo no- remetiendo es contra que- usted. Es que no es mi mecanismo. Bueno, pero todo el mecanismo mundo es usa decir ese la verdad. mecanismo contra usted y el fregado es usted y Nieto está molesto fíjese, con usted y usted todavía no fíjese, recibe pero credenciales. escuche, eso termina incluso en esto, mire. Yo lo tengo acá. No me diga que la tostadora. El premio del primer sistema de tostado infrarrojo que se convierte en el Premio Nacional Ambiental Antonio Brac. De acuerdo, pero Y, por así y considera el Banco Mundial que es una experiencia única de haber luchado un proyecto que tenía problemas de corrupción en una comunidad, que ellos lo resuelven
y que encima se cierre el proyecto y venimos a Lima con toda la comunidad y lo reabrimos y demostramos que funciona. Ya. Y cuando usted crea, pues está invitada para que lo vea. Pero eso que no lo pueda borra las entender. denuncias. Es como usted me diga, mira acá la foto con mi hijo Mire, juntos presentando el proyecto yo no porque él puedo- estudia yo no ingeniería puedo alterar- mecatrónica. Yo no puedo alterar las formas de las personas y para coaccionar a uno, pero sí puedo hacerle presente la verdad. Fíjese, otro tema que sale ahí, que el señor estudió 13 años, pone en telejuicio mis estudios, 13 años pregrado, como si yo fuera un vago. Yo estudié 13 años pregrado. Y puede preguntar en la universidad, en la Facultad de Biología. Y acá están incluso los documentos. Sí, yo también tengo la documentación de la universidad. No solamente eso, mis 13 años y encima los cursos selectivos que involucraron las ¿Por qué 5 se demoró carreras de tanto universidad. en terminar la carrera? Porque yo vivía de otra cosa, de la electrónica. Y la biología para mí era una pasión. Y si era gratis, San Marcos, la aproveché al máximo. Los 13 años estudié biología porque terminé microbiología y parasitología y podía estudiar parte de biología genética y biología molecular. Microbiología ya había terminado, en zoología botánica, pesquerías, prácticamente podía abarcar todo. Y es lo que hice, estudiar lo más que pude. Hasta que la ley me impedía ya terminar y me tuve que graduar con una sola de las escuelas. Esto también le dejo, por si acaso, si desea, este es el proyecto con mi hijo, que la relación es muy buena y trato de mantener la relación que es difícil con su madre, porque ¿Pero no era que se llevaban separación, recontra bien? una separación nunca termina del todo bien. Siempre Pero hay con una el tiempo a situación. veces las cosas se ponen Con simpáticas. el tiempo ha sido maravilloso. Ayer ella Pero me sabe acaba de que decir ella que sabe no. que vengo. Existe todavía un acuerdo. Ayer he hablado con ella y es una dama correcta, maravillosa y sí he esperado tanto. Dice, bueno, Jorge, arreglemos ahora, incluso elevar el nivel. Las condiciones económicas de uno son mejores y lo acepto, pero es fruto del trabajo. Y yo no postulé exactamente para solucionar esto, solucionar el país, porque si se ha dado cuenta, yo no le tenía miedo a las denuncias y yo puedo esclarecer qué significa. Pero debió anticiparse y ponerlas en su declaración jurada. Buena pregunta. Cuando entras al sistema, te pide número de expediente, número de esto, tal. Yo dije, Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Creo que estaban en huelga, me llama mi abogado, uy, eso ha sido hace más de 10 años, busquemos el de los alimentos, espérate, voy a ver. Y tenía creo 2 o 3 días, para ver algo como lo que ahorita existe en la plataforma. Por suerte abajo decía, declaración, observaciones. Ahí es donde yo hago presente, y por eso mi personero legal le digo, yo nunca negué nada. Puse ahí, incluso hasta puse creo más de lo que ¿Y por qué pensé. Nieto no sabía de todo esto al punto que está tan molesto con usted? No, lo que puse ahí lo sabe. Pero el otro no, hay que decir la verdad entera, ¿no? Lo otro, En no, ¿qué es lo porcentajes. otro? No, lo otro que ha sacado el comercio, ni yo lo sabía, porque no le estoy diciendo es de una conciliación penal, y el otro de esta señorita Cindy, que es un tema a favor Nos más gana el bien de tiempo, nuestra señor imagen. Sí, Gaviria. sí. ¿Qué va a pasar con el buen gobierno? Es una pregunta que me tocaría hacerle más al presidente, el jefe del partido, el ex candidato presidencial, pero al final no vino ayer al programa. ¿Qué va a pasar? Porque Bueno, no no vino consiguen porque- el número de postulantes que se requieren para no perder la Porque inscripción. somos un partido excesivamente responsable para que no pasen justamente estas cosas. Podemos superar personas que tienen indicadores de vida, pero lo más importante es sus facultades de aportar al país. Y ese análisis no es fácil. ¿No será Hemos que tenido- Nieto no quiere más Gavidias en puede ser, regiones o claro. municipales? O capaz quiere más Gavidias que puedan enfrentarla con potencia y Habría que realidad. preguntárselo. Claro, esa es la idea. Por eso estoy acá. O cree que yo iba a poner ayer, no vengo. Imposible, Yo ¿no? espero cualquier cosa de verdad de los No, invitados. ¿cómo va a porque- esperar? No, de mí no va a esperar eso. Mira, fíjate, yo estoy seguro que si no logramos, estos somos más fuertes como partido, como le dije a No, pero el Jorge partido Nieto. desaparecería, pues. Pero los Pierde la principios no, inscripción. los principios no y el Pero el principio ideario se lo no. puede llevar el aire, lo pueden aterrizar en cualquier... entonces estamos al revés. Nuevamente usted me está dando a entender que las denuncias valen más que la verdad. Igualito, el partido No, no estoy diciendo vale eso. más, el partido vale más que una inscripción A ver, lo que yo para nosotros, para lo los que que yo le somos estoy miembros diciendo del es, partido. lo que yo le estoy diciendo es que Dígame. las denuncias pueden existir y cualquiera puede ser denunciado. Y lo que Eso es lo existe malo. es la presunción de inocencia. por eso De estoy acuerdo, acá. pero usted tiene O de esclarecimiento. condenas. Claro, en la Condena por estafa, condena por omisión de alimentos 1, condena por alimentos 2. Le expliqué cada una de ellas. Ok, pero son Y condenas. las considero. Entonces acá no estamos hablando de una Y no interpretación estoy contra la antojadiza. justicia porque tampoco soy un fraudista ni nada. Y corresponde eso. Pero el partido es fuerte.
El partido No tiene, parece tan fuerte. es que la fortaleza está vinculada a esos principios de ideario y de nuestro líder. Entonces se entiende muy poco de política, porque la fortaleza de un partido está en los cimientos casualmente institucionales que permiten que la gente se afilie, milite Exacto. y quiera Las bases- participar con la camiseta de la tienda política en una contienda electoral. Y no tienen esa gente. Recuerde el escenario que hemos tenido. OMPE demoró tanto todo lo que sabemos, y de ahí viene esta etapa para las elecciones de gobiernos regionales y locales. El tiempo es cortísimo para poder consolidar, pese a que tenemos diputados en diferentes regiones y también senador en Arequipa, pero el análisis, recuerde lo difícil que es ahora ser gobernador regional, incluso creo tan difícil como nacional, por lo que significa... Sabían lo que se venía. Bueno, pero no sabemos si tenemos las personas. Por eso es que analizamos bien y por responsabilidad preferimos, porque fíjese lo que está pasando. Han rebotado prácticamente todas las listas que postularon Pero a Lima. si sabían y son tan responsables, digamos, y con valores ¿Estarían tan rebotadas la intactos, mayoría? No, ¿por qué? Porque se hubieran encargado con anticipación de tener a la gente idónea para participar en estos cargos de regidores, sí. consejeros, gobernadores, vicegobernadores, alcaldes claro, distritales, hay que ser provinciales. realistas, fíjese, una contienda electoral No es un próxima a la partido otra. cualquiera. Han logrado meter un montón de gente en el Congreso de la República de solo Pero 6 partidos que vamos a tener. Usted lo ha dicho, por los votos y por los jóvenes. Y eso demuestra que creen más en nuestra forma de pensar y el centro, que permite recoger de los dos extremos la posibilidad de desarrollar el país. ¿Sí? Sí, pero me está admitiendo entonces que es un partido que no estaba preparado para alcanzar tanto. Debo aceptar que nos ha salido algo mucho más provechoso de lo que pensábamos. Sí, me queda clarísimo. Porque creo que todo el país lo tiene claro. Por eso yo me siento sumamente seguro en este partido. Incluso si la base legal se pierde, no se pierde el principio y nuestra fortaleza. ¿Y dónde está ahora el buen gobierno? Todavía no recibe sus credenciales, pero en esta confrontación, Ya por un lado recibí Sánchez... una credencial formal, ya he estado en el Congreso, ya tengo hasta mi correo y todo. Ok, ya. ¿Y dónde se ubica usted dentro de esta problemática? Porque entendemos que el buen gobierno va a ser una especie de bisagra. Es un apoyará... puente. Acuérdate que gobernar es unir, no polarizar Sí, pero ninguna de las cosas. otras bancadas tiene, He digamos, visto, esa las postura. señales de lo que acabas de entrevistar derecha versus son izquierda. espantosas, ¿no? Por ejemplo, blindar, buscar cómo blindar a las exageraciones de la represión, es lo que Usted, estamos viendo. el buen gobierno no votaría a favor de Jamás. esas iniciativas. Menos, no solamente por una cuestión de ética, sino porque si gobernar es unir, tenemos que ser sensibles sobre lo que tenemos en deuda, que son muertos. Vamos a ver qué pasa. Entonces, en realidad, no falta absolutamente nada ya para verlos a ustedes en sus respectivas cámaras. Algunas personas me decían, ojalá que Gaviria no termine siendo el nuevo Edward Málaga. No, y un día me encontré con él, también me comentó todas las cosas que le pasaron. Y que se las recontrabuscó. Sí, pero Le vendió por su alma al ejemplo, diablo. Fíjate, yo tendré esto y no me vas a encontrar nada más, lo sé. y menos... No me puedo adelantar al futuro. Mira, por ejemplo, te anticipo algo. Para mí no existen las abstenciones. No me voy a abstener, acuérdate. Nunca. Nunca va a votar. Nunca. Siempre rojo o verde. Así es. Y la justificaré. Salvo que vaya. Si que no, falte, no sería salvo que centro. falte. Si no, no sería centro. Sería el tibio. Ok. Y fíjate, que le dicen a Coco Nieto. Y Coco no es tibio. Pero votó, claro, votó, como ¿Y sabes decirlo en qué? abstención, Y vició. primera vez en mi vida que ¿Usted vicié sí un votó? voto. ¿Usted vició su voto? Vicié mi Ah, voto. también. Y además le tomé foto y le he puesto mi nombre. Yo también. ¿Y sabes por qué lo tuve que hacer? Porque yo no viciaba nunca un voto. Porque ya te dije que no creo en las abstenciones. Porque además también no es muy democrático lo hizo? viciar. Pero, y se lo dije a don Jorge, le dije, yo nunca he viciado un voto. Pero el líder es un líder. Es más sabio que yo y lo tuve que hacer también por él. ¿Lo Primera obligó? vez. No, porque lo decidí yo. Bueno, usted dice eso, el voto secreto. De repente no es votó la secreto. K Es más, o votó por Roberto Sánchez. La gente está vinculando mucho Es más al más, buen gobierno llamé- con la derecha que con la llamé izquierda. a unos productores que quiero mucho, agroecológicos, y les dije, ha perdido JP, pero no se preocupen, las demandas de ustedes las tengo clarísimas. Y creo que tenemos mejor capacidad y mayor capacidad si unimos al país en base a recoger esas demandas de ellos y que no se sientan fuera del contexto del futuro del país y recoger lo mejor que de la derecha. Última pregunta. ¿El buen gobierno cree usted que tuvo algo de responsabilidad en el triunfo y por lo tanto desplome
de Roberto Sánchez, porque dicen, claro, la culpa de Nieto, que No, dijo bueno, de la voto culpa- viciado la culpa y que es- arremetió contra Juntos por el Perú La cul- horas antes de la segunda La vuelta. culpa es de las presiones mediáticas irresponsables. Es como si usted ahorita me presiona, digo una cosa, digo otra, y lo que escucha la población termina decidiendo a raíz de esa situación compleja. Ok. ¿Recuerdas cuál fue, no? Decir, no me siento a gusto con esta gente, no me voy a poder sentar con tranquilidad con esta gente, y eso viró para el otro lado. Pero además llamó, digamos, a ciertas personas o las tildó de Ujú. gente cercana Pero él al terrorismo. reconoce que políticamente tienen participación. Sí, de acuerdo. El problema está en que tienen que reconocer que estamos en democracia. Sí, no, de acuerdo. Vamos a ver qué pasa en todo caso mediante el tiempo. Gracias por haber venido. Muchas gracias y a usted. dígale y- a Jorge Nieto, por favor, que cumpla su promesa y que se y dé le una agradezco vueltita. por defender la familia y me voy a Siempre poner voy a defender. me Yo voy le a agradecería poner a al usted buen que Ricardo. defienda siempre a su familia. No, y con mucho amor A los mi hijos, pa- sobre todo. a la madre, mi hijo y a Siempre mí. respeto, porque una cosa es la foto y otra cosa es quien cría, No, quien no, se no, no. levanta y quien ha sacado adelante a ese hijo del Es que ella, usted, es ella, lo tengo siempre clarísimo. del que usted tan orgulloso se siente. Es ella, exacto. La madre es la madre, el útero es el útero y el cordón umbilical es el cordón umbilical. Ustedes no lo tienen, señores, así que Muchas respeto gracias. a las madres. Me queda esa lección también. Muchas gracias por Hasta venir, luego. gracias a usted y gracias a ustedes por vernos. Compartan mucho ese video, mucho like, mucho like, mucho like. Y pues nada, nos reencontramos mañana jueves con más aquí en Ar de Troya.